Buenos días a todos, mi nombre es Marlene Ceballos. Me complace darles la bienvenida al webinar ¿Por qué obtener la certificación Certified Information System Security Professional? El día de hoy tendremos la participación de Matías Katz, quien fundó BIOS, una empresa de microsegmentación de Edge dedicada a ayudar a las organizaciones a protegerse del riesgo de la conectividad de la red IoT, de invitados y remota ubicua. BIOS permite a los empleados, contratistas y dispositivos conectarse de forma segura a cualquier red, independientemente de su ubicación o entorno de red. Antes de eso, fundó su primera empresa en 2008 a los 20 años, un MSSP, que brinda soluciones y servicios de ciberseguridad a empresas y entidades gubernamentales en América Latina. También ha diseñado programas académicos para esta disciplina en diversas instituciones de Argentina y capacitado a profesionales de la seguridad alrededor del mundo como instructor oficial del CISPE. Ha presentado su investigación en múltiples conferencias alrededor del mundo. A los 24 años escribió su primer libro, Redes y Seguridad, publicado bajo el sello internacional de Alfa Omega Publishing. El libro continúa en venta en España y en varios países de Latinoamérica. También es fundador de ANSEC Security Conference, una conferencia sobre hacking realizada en Buenos Aires, Argentina. Iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y un espacio para contestarlas al final de la sesión. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, nos pueden solicitar información a través del chat normal. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Matías. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias a todo el equipo de Global Links. Bienvenidos, attendees, a este seminario. Como les comentó un poco Marlene, sí, generalmente utilizo 2-3 minutos antes de cada presentación para poder explicar quién soy yo y de dónde vengo. Me gusta también saber eso de la gente con la que hablo para poder entender de dónde vienen y por qué están aquí. Voy a contar un par de anécdotas ahora durante la presentación de personas que por alguna mística razón terminaron en mis cursos sin entender muy bien lo que pasaba. Entonces, me gusta conocer a quién está del otro lado. Así que el canal está abierto, como dijo Marlene, por si tienen preguntas o quieren indagar más en el background. Pero básicamente, ¿de dónde vengo yo? Yo nací en Argentina, tengo 37 años, trabajé durante un par de años a mis 20 años en IBM. Eh, Después fundé una empresa llamada MKIT, que era un MSSP, Managed Security Services Provider. Básicamente un equipo de Purple Team, combinación de estrategia, Blue Team, con ataques ofensivos, Red Team y Pentesting. Eh, la empresa creció llegó a ser en 10 años, llegó a ser un top 5 del mid-tier companies en Argentina. Exportábamos servicios a toda Latinoamérica y entrenamos muchos profesionales a través de nuestros cursos de desarrollo seguro, de networking, fundamentals, de cripto, de ethical hacking, etcétera. Y bueno, y eso determinó un poco el camino de lo que pasó a ser BIOS en un futuro. Paralelamente, obtuve mi certificación de CIS en el año 2010 y empecé como instructor oficial en el año 2013. Voy a contar un poquito sobre eso también más adelante. Y como Marlene dijo, tengo un libro publicado sobre redes de seguridad que cubre todo lo que son los conceptos básicos necesarios sobre redes para poder montar una red, para poder entender cómo funciona. Y después hay 2 capítulos específicos sobre seguridad. Tengo varias charlas publicadas en varias conferencias, en todas las conferencias que ven ahí, una charla TEDx, una charla en Black Hat, una keynote en Campus Party, en España, en Francia, en Brasil, en Canadá, varios de mis research. Hace 3 años y medio me mudé a Canadá y fundé mi segunda empresa llamada BIOS, donde hacemos segmentación de Edge. Básicamente es un pequeño dispositivo portátil USB-C que te aísla y te protege en redes públicas para enterprise, bancos, etc. Así que soy un founder técnico, pero tengo mi base de management y todo lo que es la estrategia también. Es un perfil un poco híbrido que me trae acá, justamente. La idea del día de hoy es hacerles entender muy bien de qué se trata esto del CIS y más o menos dejarles un mensaje de qué es lo que se van a estar esperando, porque hay mucha gente
que no entiende muy bien, que lee la documentación online, que habla con un representante y que todavía tiene dudas sobre si esa es la especialización a la que debería meterse según los objetivos de carrera que tengan. Entonces, hay 4 preguntas muy básicas que vamos a cubrir hoy, que voy a complementar con contenido, que voy a complementar con ideas de qué es lo que los está esperando del otro lado de la puerta y un par de anécdotas para que ustedes realmente sepan, porque el mundo de la seguridad es gigante y en los últimos 5 años se quintuplicó la cantidad de material y la cantidad de especializaciones para poder formarse en el área de seguridad. Entonces, y el CISP es uno muy, muy específico que cubre un requerimiento muy, muy de nicho. Entonces, es importante que ustedes entiendan si esta es la carrera real que están buscando o quizás es otra dentro del área de seguridad. A lo largo de mi carrera como instructor del CISP encontré muchos alumnos que terminaron decepcionados o tristes o enojados porque no terminaron recibiendo lo que estaban buscando, pero fue simplemente una falta una falta de entendimiento, una falta de comunicación sobre qué es lo que ofrece el CISP. Entonces, la primera pregunta que siempre trato de cubrir con todo el mundo es, ¿qué se obtiene? ¿Qué es lo que voy a obtener cuando haga el CISP? Ok, yo me anoto en el curso, hago el curso, hago la certificación, etcétera. ¿Qué me espera del otro lado? ¿Qué es? Me certifiqué. O terminé el curso o me certifiqué. Día 1. Día 2. ¿Qué tengo? Entonces, ¿qué voy a obtener del curso del CIS? El curso del CIS, como dice ahí las diapositivas, es un conocimiento muy profundo sobre cómo gestionar estrategias de seguridad. El CIS prepara a los alumnos para el mundo del management de seguridad de la información, ya sea un CIO, un CSO, un CISO, Chief Information Officer, Chief Security Officer, Chief Information Security Officer, que no dependen del CTO, que no dependen del área técnica, que reportan en una empresa que esté estructurada como corresponde, reportan directamente al CEO porque forman parte de un área muy importante para la empresa, que es el manejo seguro de toda la información de la empresa, de los empleados, de los vendors, de los contractors y, más importante, de los clientes. Cómo se maneja la información, cómo se protege la información, cómo se ofrece resiliencia, cómo se ofrece confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la tríada CIA. Y el CISP ofrece eso, un conocimiento muy profundo. Ahora vamos a hablar más en detalle sobre todos los factores que representan una estrategia de la seguridad de la información. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre lo que no ofrece y qué es lo que, por razones por las cuales no deberían intentar el CISP si están buscando X. Entonces, si lo que están buscando es una apertura en el scope del conocimiento, lo que se dice una milla de ancho y 1 pulgada de profundidad, el CISP es ideal porque ofrece mucho conocimiento sobre muchas disciplinas adentro de la seguridad de la información. Manejo de riesgo, análisis de riesgo, seguridad en assets, seguridad en inventario, arquitectura e ingeniería segura, manejo de identidades, todo lo que es redes y seguridad, redes seguras, todo lo que es assessments de seguridad, verificar que lo que se puso en teoría, en práctica funciona, verificar que los planes de fallback funcionan, los planes de continuidad, de contingencia, los planes de resiliencia, los planes de backup, los planes de comunicación, si hay un desastre. Literalmente hay un capítulo que es Disaster Recovery. Y se analizan casos extremos. A mí, por lo menos como instructor, me gusta analizar casos extremos en donde viene un alumno y me dice, yo tengo mis planes de seguridad y que tengo el backup on-site y off-site en la nube y tengo también discos rígidos con el backup. Ok, ¿qué pasa si viene Godzilla? Le pregunto. Y obviamente es algo gracioso, pero más allá de eso, la idea dentro de CISP es estirar los límites de la imaginación del alumno para poder realmente interiorizarse en cualquier cosa pensado o impensado, posible o imposible, real o ficción, para estar listos, para poder pensar qué es lo que vas a hacer.
cae Godzilla, ¿qué haces? Y entender y ayudar al alumno a la apertura mental del scope del conocimiento. Y se usa entrenamiento práctico, tanto en el curso como en el examen. Las preguntas del examen no es ¿cuál es el puerto que hay que abrir en el firewall para habilitar SSH o RDP? No son esas preguntas. La pregunta es grande, con un enunciado complejo y detallado en el que preguntan, ¿tenés una red donde hay tales protocolos? Y tenés una red satélite off-site que está en este país y tenés una conexión MPLS entre las dos conexiones y tenés un servidor web y un servidor de base de datos y pasa que te entra un atacante y rompe tal comunicación y tal comunicación. Pero también tenés estas políticas que indican que los empleados tienen que salir de la oficina si hay una disrupción del servicio. Entonces, ¿cómo permitís que el ataque no crezca y cómo permitís que los empleados puedan seguir trabajando y cómo manejás la comunicación a la prensa, a tu CEO, a tus shareholders? Y esa es la pregunta. Entonces, y cada una de las respuestas también tiene un enunciado grande en donde dice, primero hago esto, después hago esto y después hago esto. Y las preguntas van cambiando en naturaleza. Y lo que intenta esa pregunta es justamente lograr la apertura del alumno para entender la situación holística de todo el entorno y todo lo que es la estrategia. No es solamente apago el firewall o bajo el protocolo o remuevo la computadora infectada. Es mucho más que eso. Entonces, al cubrir todas esas asignaturas, también hay seguridad en operaciones, también hay seguridad en el desarrollo de aplicaciones adentro de lo que es el curso del CISP. De manera tal que se tenga incorporados los conceptos, pero no solamente los conceptos, sino también la forma de pensar de un manager. Porque todas estas cosas pasan en simultáneo. Hay que cuidar a los empleados, hay que cuidar a los managers, hay que cuidar a los shareholders, hay que cuidar la imagen de la empresa, la reputación online, el manejo de los datos, la extracción de información que hay que comunicar a los vendors, que no es solamente interna, porque si tienen establecido una estrategia con un identity management para empleados o manejo de email interno o tienen un servicio como Google o Office o Microsoft, manejar las identidades de esa forma es fácil, pero cuando hay un contractor, por ejemplo, que tiene su sistema de mail, ¿cómo le envían información confidencial? Si tienen que mandar un contrato o un pedazo de información que tenga trade secrets, ¿cómo hacen para mandárselo y verificar que el vendor también maneje la información de la forma segura que ustedes necesitan? Entonces hay que supervisar cada uno de esos asuntos en paralelo. Y todas esas cosas ocurren a la vez. Entonces hay que armar un plan de seguridad que maneje empleados, shareholders, empresa en sí, visión pública de la empresa, contractors, vendors, clientes, acceso anónimo, acceso público, acceso de invitados, manejo de las estrategias en papel y manejo de las estrategias en práctica, en la configuración de la red, en el deploy de software, publicación de software y después detección de problemas constante, ongoing, mitigación de problemas y después detección de potenciales desastres y mitigación de potenciales desastres. Todo eso tiene que estar en la cabeza del CISP en todo momento. Y el CISP tiene que estar listo para responder las preguntas de un shareholder, las preguntas de un CTO, las preguntas de un CEO, las preguntas de un cliente, las preguntas de un auditor, las preguntas de una regulación, de un ente regulador de gobierno, o quien sea. Las respuestas tienen que estar pensadas metódicamente, testeadas y tienen que estar interconectadas para que todo funcione dentro de un ecosistema armónico. Y eso es la maravilla que es para lo que te prepara el curso de CISP. Para mí es una de las mejores certificaciones que hay porque realmente le abre el cerebro al alumno, le abre el cerebro al asistente y lo prepara para un mundo de lidiar con cosas que son altamente críticas, pero también altamente desafiantes para el crecimiento laboral y el crecimiento de la carrera de uno. Es muy divertido pensar en estas estrategias, vendérselas al management, vendérselas a los shareholders, ponerlas en práctica y después mantenerlas día a día
desde la situación en la que no pasa nada hasta la situación en la que pasa la peor catástrofe, y ver cómo la resiliencia del equipo que uno puso en práctica y las herramientas que uno puso en práctica funcionan para que no haya problemas y no se pierda el business as usual. Un SISP inyectado en una empresa es un engranaje súper importante para mantener todo en pie, aún en la peor de las condiciones, y mantener todo perfectamente auditable en la mejor de las condiciones. Y eso es lo que se van a enfrentar. ¿Qué ventajas laborales puedo obtener de la certificación de CISP? Esto también es muy importante. El CISP es una de las certificaciones más serias y respetadas del mundo. Tener una certificación CISP automáticamente te da un reconocimiento mundial y te permite aplicar a ciertos trabajos. Hay ciertas brechas. Esta segunda pregunta está muy comunicada, muy directamente relacionada con la primera pregunta, que es ¿qué puedo esperar del curso del CISP? Hay ciertas barreras laborales que no se pueden pasar dentro de lo que es el crecimiento de una carrera hasta que no se demuestre una cierta base de conocimientos y aprendizaje y práctica, digamos, para estar listos para ciertas situaciones. El CISP ayuda muchísimo con eso porque te prepara para poder contestar preguntas o armar estrategias. Entonces, automáticamente, al tener una certificación CISP, uno puede aplicar a mejores puestos. Uno puede crecer internamente en la empresa en la que trabaja o aplicar a nuevos puestos laborales de mayor, digamos, de mayor categoría, a un chief, a un manager, a un director, a un SVP, relacionado con seguridad de la información. Mientras que al no tener una certificación como el CIS, las opciones o la situación de poder aplicar esos puestos se ve perjudicada porque como un reclutador o un employer automáticamente va a asumir o requerir o esperar del applicant que tenga esos conocimientos, porque en el día a día del trabajo al que está aplicando va a tener que lidiar con esas situaciones. Entonces, hay algunos puestos de trabajo, imagino que les ha pasado, que conocen casos en el cual contratan a alguien como un junior y le dan trabajo, pero a la vez los entrenan para poder crecer profesionalmente y después poder realmente aprovechar o capitalizar el recurso. Los puestos a los cuales el CISP aplica no tienen eso. Ya se espera que la persona entrando a trabajar ya tenga todos esos conocimientos y esté listo o lista para poder empezar a lidiar con estos problemas al día 2. Entonces, sin tener este tipo de entrenamiento, este tipo de apertura, es muy difícil inclusive ser considerado para estos puestos. Entonces, hacer la certificación de CIS, terminarla, estudiar para el examen y certificarte, y ya automáticamente da un sello de validación para poder decirle a un potencial empleador: sí, yo ya pasé por todo esto exitosamente, porque el curso me fue bien y aprobé el examen y porque tengo esa capacidad. Entonces, las conversaciones entre un employer y un applicant cambian y se pueden empezar a hablar de situaciones más profundas en cuanto a lo que se requiere del puesto. Y por supuesto que esto viene con la posibilidad de aplicar a mejores salarios. No voy a hablar de números porque depende muchísimo de geografía y el seniority y la cantidad de años de experiencia y qué tan mezclado está el trabajo, el puesto, con tareas técnicas, que depende muy específicamente de la empresa en cuestión. Y aparte, depende ahora, desde que pasó lo de COVID, la globalización explotó más, en el cual hay empleos que se están tomando para empresa X, pero el aplicante está en la empresa Y, entonces la situación cambia, hay muchos detalles, pero entonces no voy a hablar de números, pero lo que sí les puedo confirmar es que los trabajos a los cuales se pueden aplicar después de certificarse son muy lucrativos. Entonces es una oportunidad muy buena para poder crecer a nivel laboral, pero se tiene que entender que hay ciertas cosas
que se van a dejar de lado. Esto era lo que estaba diciendo antes sobre qué es lo que lo que no va a pasar con el SIS. No es una certificación técnica. De hecho, en el 99% de los casos de los cursos no se ve contenido práctico, no hay laboratorios, algunas veces hay videos o presentaciones o demostraciones, pero rara vez hay cursos, por ejemplo, con cursos como el Certified Ethical Hacker o el OSCP o el CompTIA. Hay otros cursos que son más técnicos, que quizás eso les puede llegar a interesar, pero el SIS es muy de leer, de entender regulaciones, de entender políticas, de entender procedimientos, que es exactamente lo que un manager o un chief debería hacer en la vida real. Pero ya de por sí, a la hora de aplicar a un laburo, a un trabajo, hay menos competencia porque hay menos gente certificada. Estamos en las decenas de miles, creo, de CIS certificados. Se pueden aplicar a mejores puestos, oportunidades que antes no estaban disponibles y por supuesto vienen de la mano de mejores salarios, pero a la vez, más allá de lo laboral, es un muy fuerte sello de validación de un logro académico profesional muy bueno en el área de la seguridad de la información. Solamente con tener el sello del CISP ya se pueden dar por asumidas varias afirmaciones sobre las capacidades de la persona. Yo certifiqué el CISP en el año 2010, tenía 22 años, no, ¿cuántos años tengo? Sí, 24 años, 26 años, perdón. Y automáticamente empezaron a aparecer oportunidades. Voy a hablar de las oportunidades más adelante, pero empezaron a aparecer oportunidades que antes directamente no estaban disponibles, para las cuales no me habrían llamado jamás. Yo en esa época ya estaba con mi emprendimiento, entonces no estaba buscando empleo, sin embargo, me sirvió también para poder usar mi propio sello a la hora de buscar clientes que tuvieran ciertos requisitos extra a la hora de la calidad del servicio que se estaba ofreciendo. Entonces, antes de tener un CIS, mi propia empresa ofrecía un servicio de auditoría y quizás el cliente X decía, no, gracias. Pero después de tener la certificación CIS y sabiendo que había un CIS certificado, que era yo, liderando el proyecto de auditoría o de análisis, quizás el mismo cliente X terminaba diciendo, ok, sí, acepto, porque hay un sello tácito de calidad de lo que se va a ofrecer y conocimiento, es el nivel de estar preparado. El profesional está preparado para poder lidiar con los problemas que van a aparecer en cuanto se firme el contrato, en cuanto se lo contrate, etcétera, etcétera. Es sobre la preparación. Y eso es uno de los mejores beneficios, una de las mejores ventajas laborales que después de dar la certificación CIS. Gran pregunta, ¿por qué CIS y no otra certificación? Un poco hablé al principio sobre esto, pero quiero indagar un poco más en detalle. ¿Por qué el CIS? ¿Por qué no otra? A mí me gusta la seguridad, o vi una película y me gustó, o veo que hay muchas contrataciones, muchas oportunidades laborales en esta rama, o tengo un amigo que trabaja en esto y gana mucha plata y quiero también ganar mucha plata. Entonces, como dije antes, hay muchas oportunidades, muchas carreras diferentes. ¿Por qué el CIS? ¿Por qué no el Ethical Hacker? ¿Por qué no el CompTIA? ¿Por qué no el OSCP? ¿Por qué el CIS? ¿O por qué no otras carreras dentro del ISC Square? ¿Por qué el CIS? La certificación CIS prepara managers, no hackers. Esta certificación no les va a mostrar cómo correr un exploit o cómo correr un script de automatización de análisis o de búsqueda o de listado de directorios o de listado de recursos o de Google hacking o SQL injection. No van a ver nada de eso. O sea, no nada, van a ver un poco, lo van a ver desde la parte defensiva, desde la parte estratégica, desde la parte de preparación para esos ataques, desde la versión defensiva, desde la versión blue team, desde la perspectiva de la empresa, cómo me preparo para estos ataques, pero no les van a enseñar, nadie les va a enseñar cómo realizar estos
estos ataques. Hay otras certificaciones que los van a preparar más para eso, si ese es el interés. Y voy a contar un par de anécdotas acá. Cuando empecé a dar cursos, yo estaba dando cursos en un instituto en Argentina y había al principio nos encontramos con una alta tasa de rebotes, bounce rates. Era gente que preguntaba sobre el curso y después no compraba. O que empezaba el curso y en la clase 3, 4, 5 abandonaba y no volvían nunca más. Entonces empezamos a indagar por qué y nos dimos cuenta de que había un problema en la comunicación y que el alumno esperaba una cosa muy diferente de lo que era lo que se ofrecía en el curso. El peor de los casos, o sea, me pasó de gente que literalmente se levantó en la clase 1 y me dijo, yo pensé que acá veníamos a aprender a configurar firewalls. Y se levantó y se fue. Y no volvió nunca más. O personas que en la clase 2 o 3 me decían, profe, ¿cuándo empezamos con la práctica? No, no hay práctica. Te voy a mostrar un par de cositas, un par de videos, porque yo soy un CISP que también tiene un background técnico. Eso depende mucho del instructor, pero no hay práctica. O sea, hay laboratorios, pero no es lo que estás buscando. No vamos a mostrarte cómo crear un algoritmo de cifrado en PHP. No vamos a hacer ese tipo de cosas. Y abandonaban el curso. Entonces, había una pequeña falta de comunicación entre el instituto y el alumno, y eso causaba los rebotes. Entonces, la certificación CISP prepara al alumno para poder entender estrategia y management management de una estrategia de seguridad de la información, análisis de riesgo, eh, seguridad de assets, seguridad en arquitectura, ingeniería, seguridad en desarrollo, seguridad en el manejo de identidades, seguridad en el testing y assessments, seguridad en operaciones y muchas otras cosas más que son básicamente de management y no técnicas. Es muy importante para mí y para Global Links que todo el mundo entienda qué es a dónde es que estarían entrando si quisieran seguir por esta rama. Si no les interesa eso, hay muchas otras oportunidades que son muy buenas, que también permiten otras carreras laborales que se pueden analizar. Para mí el CIS es indispensable a la hora de crecer y armar una carrera en el área de la seguridad de la información, no solamente por el contenido, sino por cómo abre la cabeza. Te permite pensar de una forma tridimensional, analizar mejor las situaciones y poder pensar, si hago esto, voy a tener un problema acá, y si resuelvo esto, voy a tener un problema en la otra punta de mi estrategia, y es maravilloso. Por eso es que siempre voto, y no tengo otra certificación, hice una certificación de Microsoft, el MCSE, a mis 20, pero el CISP es una certificación muy fuerte por la que voto positivamente todos los días. Entonces, no se va a aprender a configurar firewalls, no se va a aprender a hacer acceso remoto o exploits o denial of service o SQL injection o cross-site scripting. No, hay otros cursos para eso. Pero sí lo que se va a aprender muchísimo acá es cómo funciona ese ataque. No te vamos a enseñar cómo usar la herramienta para lograr el ataque. No, vamos a enseñarte cómo funciona ese ataque, por qué es efectivo ese ataque, qué es lo que pasa, cómo funciona un SQL injection. Está el parámetro, cómo el parámetro se pasa del web server al backend y del backend al servidor de base de datos y cómo el servidor de base de datos procesa esa información y por qué, qué es lo que hace la inyección que cambia la forma en la que el servidor de base de datos procesa el dato y que causa que el servidor de base de datos, ya estamos hablando de 3, 4 capas abajo de donde está el usuario, el servidor de base de datos que explote y procese algo de una forma diferente a la que fue programado y que devuelva un resultado al usuario, que el usuario lo pueda ver y lo pueda extraer o lo pueda explotar. Entonces se explica perfectamente el flujo completo del ataque desde el parámetro que se manda desde el browser y se aprieta Enter hasta 4 capas abajo del servidor de base de datos, cómo lo procesa y cómo se explota. Lo mismo con un ataque de red. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un DDoS? Un Denial of Service.
¿Por qué funciona? ¿Por qué es tan eficiente? Seguramente leyeron, escucharon los casos de qué tan efectivos son. Hace poco hubo algo muy fuerte en una cadena de cripto, un broker de cripto que fue atacado por un DDoS. ¿Por qué son tan buenos? Entonces se explica cómo funciona el ataque. Y así con muchísimos otros ataques. Pero esa es solo una temática. Eso es solo uno de los 10 chapters que tiene la certificación. Por eso es que es muy profundo y por eso es que es muy intenso el curso del CIS. Porque así como se prepara esa parte, también se habla sobre mitigación sobre incendios. ¿Qué tipo de mitigación de incendio tenés en el data center? Ok, tengo un matafuego. Ok, vos sabés que el matafuego va a destruir tu servidor. Vas a apagar el fuego, pero vas a destruir el servidor y toda la información. Ah, ok, entonces tengo sprinklers de agua. Lo mismo, vas a tener un cortocircuito en el data center. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, hay que aplicar una técnica con gas freón que corta el suministro de oxígeno, aniquilando el oxígeno sin destruir los servidores. Por ejemplo, o sea, y eso es lo lindo de esta certificación. Vamos desde inyección SQL a matafuegos y gas freón a contratar un camión con oficinas adentro que llegue a la oficina de ustedes en 15 minutos si hay un corte de luz porque tienen que seguir dando servicio y adentro de ese camión operativo hay unas oficinas con internet, con servicios, con mesas y sillas, con escritorio para que se pueda hacer una oficina de contingencia. Y así muchísimo. No los voy es demasiado para cubrir en este seminario, pero es muy, muy abarcativo. Les iba a contar, el peor ejemplo que tuve es una médica que apareció en mi curso, que en la clase 3, creo, yo estaba haciendo la presentación, estábamos hablando sobre, no me acuerdo ya qué, levantó la mano muy inocentemente y dijo, profe, ¿el curso va a ser así enteramente? ¿Va a ser todo así el curso? Y le digo, básicamente vamos a ir de tema en tema, pero la estructura y la naturaleza del curso va a ser la misma. ¿Por qué preguntás? Y la señorita me contestó, soy médica y me recibí de médica hace un año y terminé mi residencia y vine acá porque tenía ganas de hacer un curso de computación porque me dijeron que era importante tener un curso de computación. Y mi cara me congelé porque el CIS no es eso, está súper, súper lejos de lo que es un curso de computación. Y la pobre señorita no entendía nada porque esto no tiene nada que ver con medicina. Hay conceptos generales que pueden llegar a tener una pequeña intersección en cuanto a la forma de pensar, pero no ayudaría en nada a una carrera profesional de una médica que se me puede ocurrir. Y le expliqué esto y obviamente la señorita nunca más volvió al curso. Entonces hay que entender muy bien qué se va a cubrir. Se va a hablar sobre análisis de riesgo, qué pasa si viene Godzilla. Se va a hablar sobre manejo de inventario. Se va a hablar sobre cómo manejar computadoras y monitores y oficinas y cash y los contratos que se hagan con distintos vendors. Se va a manejar sobre seguridad física, el matafuego, o las llaves de acceso. ¿Por qué usar un RSA token por hardware y no usar un RSA token por software? ¿Por qué usar un NFC y no usar un RFID? Porque los ataques son X, Y, Z y porque la utilización es X, Y, Z. Entonces es muy, muy abarcativo. Lo positivo de esto, sí, el desafío es poder entender y poder estar interesado en todas esas asignaturas, porque quizás ustedes me están escuchando hablar en este momento y están pensando, a mí esto no me interesa, pero esto sí me interesa, entonces voy a aguantarme esta parte del curso porque me interesa mucho esta parte. Y no está para nada mal pensar así, está perfecto pensar así. Lo importante es que si quieren completar todo esto de forma correcta, que es hacer el curso completo y certificarse y quizás inclusive buscar trabajo, es probable que se espere de ustedes que también cuiden
o mantengan esa parte que a ustedes quizás no les interesa mucho. Entonces, es solamente para que entiendan lo abarcativo de esto. Se va a hablar de matafuegos, se va a hablar de llaves físicas, se va a hablar de políticas de seguridad, se va a hablar de comunicación con la prensa cuando hay un ataque, se va a hablar sobre regulaciones, el libro blanco, el libro naranja, el libro rojo, el libro verde, el libro azul, el libro escrito por el Department of Defense, y etcétera, y muchas, muchas otras cosas. Tienen que estar listos para todo. Si no están listos para todos o si no están enteramente con ganas de incorporar todos esos contenidos, quizás sea mejor hablar con alguien y entender exactamente qué es lo que están buscando. Quizás hay una certificación que sea más adecuada para ustedes. Pero si les gusta la idea de abarcar todo lo que se pueda y entender un poquito de todo para poder ser parte de todas las comunicaciones, hay que hablar con el equipo de desarrollo, ustedes pueden estar ahí. Hay que hablar con infraestructura, ustedes pueden estar ahí. Redes, protocolo, comunicación, prensa, estrategia, budget, presupuesto. Un CISP puede y debería estar en todas esas conversaciones. Para mí eso es fantástico porque le da un peso al puesto de uno y aparte también es un crecimiento personal y profesional constante. Pero se van a estar en todas esas conversaciones en todo momento y se les va a exigir, se va a esperar de uno que ayude en la toma de decisiones y en el pensamiento crítico y analítico de la situación. Tienen que estar, perdón si parezco repetitivo, pero es importante que entiendan a dónde se estarían metiendo, a dónde estarían entrando y qué es lo que los espera del otro lado. Por supuesto que la gente de Global Links y yo también estamos disponibles para responder preguntas si tienen dudas o si quieren confirmar algunas sospechas o algunas ideas. Y ahora la última pregunta, que también es muy importante, que me gustaría cubrir. ¿Por qué un curso oficial? ¿Por qué no puedo hacer un curso extraoficial? Generalmente son más económicos. ¿Por qué tengo que hacer un curso oficial? Y la respuesta para esta pregunta es bastante simple. Primero y principal, el material que se recibe durante el curso es el material oficial. Fue emitido por el ISC Square después de pasar por un gran proceso de review. Está entregado por un instructor oficial, como yo, que viene haciendo esto hace una década y que conoce los ins and outs de todo lo que es el sistema y todo el contenido y todo lo que es años de práctica de hacerlo, pero basándose en el contenido oficial. Emitido por la entidad que te va a certificar y en la versión más actualizada disponible en el mercado. Generalmente los cursos no oficiales tienen una o dos versiones retrasadas, les falta el simple acceso al material. Pero aparte no es el material oficial, a veces son fotocopiados o hacen un merge, una combinación de distintos contenidos y lo que el alumno recibe no es lo que ISC Square está esperando. Entonces el conocimiento queda un poco, digamos, tergiversado o cambiado de lo que es el real. El segundo es los beneficios y las iniciativas. ISC Square tiene una red gigante, enorme, de gente que está buscando trabajo, gente que está buscando contratar, gente que está buscando armar proyectos, gente que necesita capacitación, gente que necesita ayuda, gente que necesita mentoring, y gente que la ofrece, por supuesto. Hay bolsas de trabajo, muchísimas. Hay networking entre miembros de la red, entre pares certificados, ya sea certificación A, certificación B, pero hay networking muy fuerte entre las pares y hay acceso a grupos que es member only. Siempre vas a tener un acceso y vas a poder acceder a más material y demás. Hay una plataforma una vez que está certificado que es para ganar los CPE, que uno gana los CPEs, son como créditos, leyendo un libro o escribiendo un artículo o accediendo a conferencias o cualquier interacción con la comunidad, ya sea entregando o creando información, produciendo o consumiendo información, uno va sumando créditos y el ISC Square los mantiene. Tienen que tener 120 créditos todos los años.
porque si no se pierde la certificación. Y eso es una forma, un incentivo de la ISC Square para que todos nos mantengamos actualizados, para no dejar que la certificación pierda valor, porque, sí, me certifiqué hace 5 años, pero nunca más hice nada. Bueno, entonces ya no sos el mismo profesional que eras hace 5 años. Entonces, mediante todo ese material y ese networking, esa bolsa de trabajo y ese acceso a recursos para members only, es como uno puede crecer aún después de haberse certificado. Y eso solamente es para gente que haya hecho el curso oficial. Y la tercera razón es básicamente porque es lo correcto. Estamos hablando de una certificación que valora la ética, que valora la moral, que valora hacer las cosas de forma correcta, en la que uno como profesional va a tener muchísima presión, muchísima responsabilidad y muchísimas capacidades que va a estar a cargo de todo eso. La mejor forma de empezarlo es haciendo un curso oficial, en vez de hacer un curso extraoficial. Y no voy a mentirles, al principio de mi carrera yo también di cursos extraoficiales en Argentina. No había mucho curso oficial en Argentina al principio de los 2010, pero rápidamente me fui de todo eso porque no era lo correcto. Hay mucho todavía. Los instructores no tienen el material, el último material, no tienen el material oficial. Hay fotocopias dando vueltas, no hay acceso a nada. Técnicamente para ISC Square uno no cursó, si lo hace a través de un curso no oficial, técnicamente no es una cursada oficial, no existís. Pero aparte está la parte moral, hay que hacer las cosas correctas. Estamos hablando de un crecimiento profesional hacia la ética y la moral. La mejor forma de comenzar es a través de un curso oficial emitido por la entidad correspondiente, con el material correspondiente, con un instructor oficial correspondiente, entrando en la base de datos correspondiente, etcétera, etcétera. Simplemente es lo correcto. Hay unas próximas fechas para cursar CISP con Global Links. Ahora, a fin de septiembre, hay una oportunidad y en noviembre hay otra oportunidad. Hay unas promociones. No sé si Marlene quiere hablar un poco en detalle sobre ellas, pero Claro, Matías, acá estoy muchas yo gracias. disponible. No, yo estoy Perdón. disponible acá por el resto de la hora, por si tienen preguntas, o si quieren indagar un poco más en algunos de los temas que cubrí durante mi presentación. Acá estoy disponible. Muchas gracias, Matías. Sí, tenemos la promoción que es válida hasta el 30 de septiembre. ¿En qué consiste esta promoción? Bueno, pues les vamos a dar un 15% de descuento en la compra de su curso de CISPE y adicionalmente les vamos a dar 3 cursos de ISC cuadrada sin ningún costo. Como bien lo decía Matías, tenemos 2 fechas. Una es entre semana del 20 de septiembre al 1 de octubre en horario vespertino, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y la segunda fecha es sabatina, del 27 de noviembre al 25 de diciembre, serían 5 sábados. Bueno, como les comentaba, en la compra del curso de CISPE pueden obtener alguno de 3 cursos del siguiente listado, que son completamente gratuitos. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren más información, nos pueden escribir a contact@globalinks.com. Nos pueden buscar en nuestras plataformas también. Estamos en LinkedIn, en Facebook. Pueden visitar nuestra página que es www.globalinks.com.mx. Bien. O aquí por el chat nos pueden ir poniendo si tienen interés en alguno de estos cursos, nos pueden poner su correo electrónico y les hacemos llegar la información correspondiente. Y bien, Matías, vamos a pasar ahorita a de preguntas y respuestas. Tenemos inicialmente la pregunta de Cecilia Fonseca. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener la certificación de ISC cuadrada contra una de PSB en seguridad de la información? Y si con tener alguna de las dos es suficiente. Es una muy buena pregunta. Idealmente, como instructor y como profesional y como profesor y como empleador, te diría que con tener alguna certificación es suficiente. Existen varias, existe también
el CISA y CISM, que también preparan para managers. En mi opinión, el CISP es la mejor. Si se está buscando este tipo de crecimiento laboral, el CISP es el mejor. Y es un tema de agregar capas al perfil de cada uno. Por ejemplo, cuando yo empecé con todo esto, había certificado el Microsoft Certified Systems Engineer, que verificaba mi parte del acceso a la infraestructura y la posibilidad de configurar redes y armar servidores y todo más. Pero me faltaba la parte de management, me faltaba la parte de gerenciamiento, la parte de estrategia de todo eso, y por eso lo combiné con el CISP. Y así es como me lancé al mercado, con ambos conocimientos, la parte de management y la parte técnica. Entonces, depende del tipo de estrategia que quieras armar a la hora de lanzarte al mercado laboral, que debería definir cuáles son las certificaciones que eliges tener. Hay algunas que tienen un overlap, pero por ejemplo, CISP y CISM son una buena combinación. El que mencionas tú también es una buena combinación para hacer un solapamiento, digamos, de contenido a la hora de management. Técnicamente, depende de lo que estés buscando, podrías hacer solo una, pero idealmente sería mejor, fortalecería tu perfil hacer más de una. Ok, muchas gracias, Matías. Nos pregunta también Gilberto Hernández. Tenía entendido que iba a actualizarse la versión del examen de CISPE porque iban a modificar el contenido. ¿Este curso cubre esta nueva versión o aún es la anterior? Siempre que se tenga un curso de CISP oficial, siempre vas a recibir la última versión de todo. La última versión del material, la última versión del study guide, la última versión física. A nosotros, los instructores, se nos actualizan los PowerPoint casi mensualmente. Entonces, siempre se va a recibir la última versión, los libros, la bibliografía. Y si en el medio del curso hay una versión nueva de alguno de los materiales, se van a actualizar dinámicamente y ustedes van a recibir la nueva versión del material. Eso es uno de los beneficios que mencionaba antes de por qué hacer un curso oficial, porque van a recibir eso. Constantemente van a recibir la última versión de todo. Muchas gracias. Nos pregunta también Gabriel Díaz. Para la certificación piden experiencia en ciertas áreas y para cubrir esto se deben tener dos. ¿Esto es correcto? ¿Y cómo revisan esta parte? ¿Cómo se puede comprobar la experiencia? Es una muy buena pregunta, es algo que mucha gente duda porque ISC Square va a querer una forma de presentación escrita sobre el perfil de cada uno. Eso es justamente para darle mayor valor a la certificación, que no aceptan a cualquiera. Con mostrar algún tipo de referencia de la misma forma que uno lo presentaría en una entrevista laboral, con una declaración de cuáles fueron las tareas, cuánto tiempo se hizo y una persona de contacto por las dudas de que ISC Square tenga ganas de verificar esa información, alcanzaría una descripción de las tareas y un modo de contacto con un empleador, un cliente, etcétera. Gracias. Nos pregunta también Cecilia Fonseca si PSB se basa en la ISO 27001. PSB es en base a la ISO 27001 y SC2 es mucho más abarcativa. Hay muchas otras certificaciones, además de la 27001, que se cubren en el curso de CIS, no solamente esa. Por eso es que prefiero toda la vida el CIS, porque yo sé que lo dije varias veces, pero es mucho más abarcativo y no está centralizado en una sola tarea. Muy bien, nos pregunta también Gabriela Martínez. Dice, vi que hay dos opciones de examen. ¿Cuál es la mejor? ¿Te refieres a la versión en papel y la versión computadora? Yo creo que se refiere más bien a las opciones de examen de duración del tiempo. Ahí, según tenemos entendido, hay una versión que es de menor tiempo que otra. Eh, yo te recomendaría que aproveches todo el tiempo que puedas y te des la libertad de poder tomarte tu tiempo. Las preguntas en el examen no son directas, no son cuánto es 1 más 1, cuál es el puerto del firewall, cuál es el mejor matafuego. No son así las preguntas. Las preguntas, cada una
de las cientos de preguntas que hay en el examen, van a buscar desafiarte, van a buscar hacerte pensar. No es algo que vas a poder usar de memoria directamente, aunque sí vas a tener que usar tu memoria para recordar los detalles de todas las cosas que aprendiste, pero vas a tener que recordar eso y usar tu lógica para poder contestar la pregunta. Esto significa que las preguntas son muy intensas a la hora de, no los quiero asustar, son para pensar, no es solamente para tener buena memoria. Una persona con buena memoria quizás no aprueba el examen del SIS. No es solo memoria que hace falta el pensamiento lógico para poder contestar. Entonces, cuanto más tiempo tengas, mejor. Entonces, quizás es mejor tomar pausas, hacerlo por categoría, hacerlo por temática, saltear las preguntas que no puedas contestar automáticamente y volver a hacerlas después. Eso es lo que te permite el sistema del examen. Lees la pregunta y si no es automático, la respuesta no es automática, la dejas y después la analizas. Y mejor yo recomiendo a todos mis alumnos hacer un barrido de todas las preguntas y contestar todas las que sean automáticas. Mejor contestarlas primero, porque si salen automáticamente significa que tu cerebro ya entendió el concepto de forma tal que pueda responder rápidamente. Y después retroceder y volver a las que requieren un poquito más de pensamiento. Entonces, sí, cuanto más tiempo tengas para esta estrategia, mejor. Ok, perfecto. Nos pregunta también Antonio Cruz, ¿cada cuánto se renueva la certificación y cuál es el proceso para hacerlo? Mientras mantengas tus créditos vivos, no vas a tener que actualizar tu certificación. ISC Square confía en que si rendiste el examen positivamente y si juntás los créditos año a año porque fuiste a conferencias o leíste artículos o escribiste artículos o hiciste un curso extra o participaste de una ponencia o participaste de un simposio o una diplomatura, etcétera, etcétera, y ISC Square asume que estás manteniendo vivo y actualizado tu perfil y no requiere que tomes el examen nuevamente. Ok, perfecto. ¿Existe algún libro que puedas recomendar para consulta o autoestudio? Me pregunta Rafael Nogueira. El mejor libro en la historia es el libro de Sean Harris. Es el libro dorado, es espectacular. Sean Harris lamentablemente falleció hace un par de años, pero se puede acceder a la última versión que ella escribió en Amazon. Es una guía que yo la recomendaría, aunque hagan el curso o no hagan el curso y desean hacer autoestudio, ese libro es fantástico. Es un libro muy grande de tapa dura. Sean Harris, S-H-O-N, Sean Harris. Excelente libro. Está en mi biblioteca hace 10, 12 años. Y cada vez que hay una versión nueva, hasta que ella falleció, siempre se actualizó. Muy bien. Y nos pregunta Arturo Salgado, si solo tengo 4 años de experiencia, ¿podría ser candidato para tomar la certificación? Eh, Esto no es blanco y negro. ISC Square va a analizar la situación individualmente. Se recomienda tener la experiencia necesaria porque ISC Square lo toma como que esa experiencia te va a dar los conocimientos y la experiencia mínima para poder afrontar el curso y aprobarlo de forma satisfactoria. Si se puede hacer una defensa, por ejemplo, solamente tengo 3 años de experiencia, pero también participé de todos estos proyectos, se plasma en el formulario y ISC Square lo va a analizar y si tiene sentido, puede ser que te dejen rendir igualmente. Muy bien, Matías, ¿algún comentario de cierre que quieras hacer? Agradezco a Global Links por la oportunidad. Perdón si sonaron algunos conceptos repetitivos, es que he visto mucho en mi carrera profesional mucha gente que quedó decepcionada por una falta de comunicación, entonces es muy importante que entiendan que el CISP es una certificación única, original y diferente, muy buena, pero es importante que hagan un match, porque si no están realmente interesados en todo el concepto cubierto por la certificación, se van a sentir desmotivados a medida que hagan el curso. Entonces, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, moléstennos a todos nosotros con preguntas, nosotros vamos a estar muy contentos de contestarlas y así de forma tal que cuando se inscriban estén 100% convencidos. Pero si lo hacen,
van a darse cuenta de que las oportunidades que aparezcan después de esto son muchas y muy buenas. Bien, pues no me resta más que agradecerte, Matías, por tu tiempo y conocimientos, agradecer al equipo de Global Links por la información y las facilidades, pero sobre todo gracias a ustedes por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día y esperemos contar con su presencia en nuestros próximos eventos. Hasta luego.